Buen día, amigos. Es un placer volverme a encontrar con ustedes y esta vez para un nuevo episodio de Adolfo Responde. En un episodio anterior tratamos sobre el paraíso terrenal y esta vez me querría centrar precisamente en algo que tiene que ver con ese mismo tema y es la creación de Adán y su función y su lugar en el paraíso. Si hablamos de la creación del hombre, tenemos que tener presente que en realidad en el libro de Génesis existen dos versiones acerca de la creación del hombre. La primera versión aparece en el capítulo 1 de Génesis. Al final de la creación, una vez que Dios creó todo el escenario, al final, en el día sexto, llega el momento crucial en que el personaje central, el que va a controlar ese mundo y para quien Dios creó el mundo, finalmente es creado. Y el texto en Génesis 1 reza lo siguiente: Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. En este texto, en donde se sugiere que en realidad Dios no está solo en el cielo, sino en realidad el texto sugiere que ya está junto con la corte celestial, y entonces en plural el texto hace referencia a que Dios junto con los miembros de la corte habrán de crear precisamente al hombre que tendrá control sobre la tierra. Pero lo interesante es que el texto no alude a la creación de un hombre, sino en realidad al hombre y la mujer. Es decir, que según la versión de Génesis 1, no hay un orden o jerarquía en donde hay una primacía del hombre sobre la mujer, sino que los dos fueron creados de manera simultánea. Y de esta manera el texto claramente alude al lugar de jerarquía que ambos, tanto el hombre como la mujer, tienen en la creación. Esta versión es diferente a la que encontramos nosotros en Génesis 2. Según algunos, en realidad eso se debería que estamos frente a dos tradiciones literarias diferentes que en algún momento de la historia redaccional del Pentateuco fueron combinadas por un editor, y de esta manera en realidad hoy tenemos una continuidad entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero me quiero centrar específicamente ahora en la idea de la creación de Adán, es decir, del primer hombre, porque según la versión de Génesis 2, aquí sí hay una prioridad del hombre frente a la mujer. El hombre fue creado en primer término y la mujer en segundo término. Y sobre el tema de la creación de la mujer, probablemente me centre en otro episodio de Adolfo Responde. Ahora, ¿qué tiene para decir el Pentateuco en Génesis 2 sobre la creación del hombre, del primer hombre? El texto reza así: Y entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Es decir, el texto aquí claramente dice que Dios, como si fuera un alfarero, a partir de la tierra, creó al hombre y luego le insufló vida. Es decir, que por un lado el texto bíblico alude al aspecto, al carácter, a la dimensión material del hombre. El hombre simplemente es polvo y por eso del polvo fue creado y al polvo volverá.
Pero, ¿cuándo se transforma en ser humano? Cuando Dios le insufla vida. Por lo tanto, el carácter del hombre es en realidad un carácter combinado de un aspecto material y un aspecto espiritual. Y ese aspecto espiritual está dado precisamente por ese aliento de vida que Dios le insufla al hombre. Ahora, es muy interesante tener en cuenta que esta idea de el hombre creado por Dios, como si fuera Dios un tipo de alfarero, esta imagen la tenemos reflejada en un relieve que aparece en Dendara, en Egipto, alrededor del siglo IV antes de nuestra era, en donde se ve, y ustedes lo pueden ver ahora en la imagen, al dios Hnum con cabeza de carnero, que crea sobre el torno de un alfarero al futuro faraón. Y por el otro lado aparece en la imagen la diosa Heket, que aparece aquí con cabeza de rana, que es la diosa asociada a la fertilidad y al parto, y se ve claramente que le acerca al niño el símbolo de vida. Es decir, lo que vemos es que el texto bíblico parecería en este caso usar una imagen que era conocida en el Oriente Antiguo, pero a diferencia, en este caso, de la presencia de estos dioses dando forma al futuro faraón, aquí aparece Dios dando forma a Adán. No hay intervención de ningún otro Dios. Pero lo que creo que es significativo señalar que este hombre, creado ahora por Dios, termina siendo colocado en un jardín que fue plantado por Dios, porque el texto bíblico continúa de la siguiente manera. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Es decir, aquí encontramos entonces el tema del jardín en Edén, del paraíso que Dios había plantado y donde precisamente termina colocándolo al hombre. Ahora, ¿con qué propósito lo coloca al hombre en ese paraíso? Bueno, el texto lo dice claramente un poco después, con las palabras: tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Es decir, que la función en este caso del hombre es cuidar ese jardín plantado por Dios. Y de esta manera podemos decir que el mensaje que se esconde detrás de este texto es que el hombre es un compañero de Dios en la creación. En realidad son socios de la creación. Dios ha creado el mundo y ha plantado el jardín, pero la función del hombre es precisamente cuidar ese jardín, labrar ese jardín. Ahora, esta idea de el primer hombre asociado con un jardín se ve reflejado, en este caso, en la iconografía oriental y más precisamente en un fresco del Palacio Real de Mari, en Siria. En este fresco, como pueden ver ustedes en la imagen, algo así datado para el siglo XVIII antes de nuestra era, aparecen muchos de los elementos que nosotros encontramos en nuestra historia. Aparecen árboles, aparecen ríos, aparecen querubines, es decir, estas formas de animales híbridos, animales alados, y aparece en el centro del registro, aparecen dos figuras. Aparece la diosa Ishtar
entregándole el cetro del poder al rey Zimbrilín. Es decir que, como ven, los temas centrales que tenemos nosotros en Génesis 2 parecerían inspirarse en esta idea que se encuentra también en la mitología oriental, en donde un dios, en el caso nuestro, Yahvé, en el caso de este fresco en Mari, es la diosa Ishtar, que le entrega el cetro de poder, de la misma manera que Dios también le da el poder a los hombres de controlar el mundo. En este caso le da también el poder al rey Zimbrilín. Y es interesante que precisamente en la exégesis antigua, por ejemplo en Filón de Alejandría, Adán es considerado realmente un rey en la creación. Ahora, esta historia que ustedes conocen a partir de Génesis 2 sobre el hombre creado por Yahvé y colocado en un jardín, es decir, el jardín en Edén, tiene un relato paralelo muy significativo, con muchas coincidencias, pero también con muchas diferencias. Y en este caso tenemos un relato en el libro de Ezequiel. Ezequiel, el profeta del exilio, que cuando era joven, algo así como con 20 años, fue llevado por los babilonios al exilio. Este profeta, en el capítulo 28, presenta una elegía hablando o dirigiéndola al rey de Tiro, en Fenicia, en el actual Líbano. Y quiero que presten atención ahora al texto que voy a leer, porque muchos de los elementos que aparecen en este texto recuerdan a elementos que tenemos en nuestra historia en Génesis. El texto en Ezequiel 28 reza así: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás, así dice el Señor Yahvé, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedras de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas sobre piedras de fuego. Es decir que, como pueden ver, en este texto, que hace referencia, como si fuera un tipo de metáfora, al rey de Tiro, menciona muchos elementos que nosotros encontramos en nuestra historia en Génesis. Por ejemplo, habla del Edén, habla de un jardín, aquí lo llama jardín de Dios, en el texto nuestro en Génesis simplemente se alude a un jardín. Se habla, por ejemplo, de árboles que no aparecen en el texto que yo acabo de mencionar, pero sí aparece en otra referencia a este jardín de Dios en el mismo Ezequiel, pero en el capítulo 31, en donde reza lo siguiente. En este caso, hablando o haciendo referencia a Faraón, al rey de Egipto. Y el texto dice así: No le igualaban los demás cedros en el jardín de Dios. Los cipreses no podían competir con su ramaje. Los plátanos no tenían ramas como las suyas. Ningún árbol en el jardín de Dios le igualaba en belleza. Yo le había embellecido con follaje abundante y le envidiaban todos los árboles de Edén, los del jardín de Dios. Es decir, como vemos, aun cuando en Ezequiel 28 no se hace referencia a los árboles, sí aparece
ese tema en otra referencia a este jardín de Dios en Ezequiel 31. Además de eso, se hace alusión a un personaje que está en este Edén, en este jardín de Dios, que es un querubín. Como pueden ver en la imagen, los querubines eran unas figuras conocidas en el Oriente Antiguo. Incluso también lo tenemos en nuestra historia en Génesis, porque cuando fueron expulsados Adán y Eva, se colocaron 2 querubines a la salida del paraíso. Y los querubines están representados de distinta manera. Generalmente son seres alados, tienen rostro humano, en otros casos tienen cuerpo de animal, pero de todas maneras esta figura era una figura mítica que lo conocemos nosotros en los textos y la iconografía antigua. Y luego también aparece la idea de un monte. En nuestro texto, en Ezequiel, se hace referencia precisamente al monte santo de Dios. El tema del monte no aparece en Génesis de manera expresa, pero se sugiere cuando se dice que del jardín del Edén salían 4 ríos que regaban todo el mundo. Y de aquí podríamos sugerir que precisamente estaba en un lugar alto del cual precisamente salían esos 4 ríos. Ahora, a pesar de los elementos comunes, obviamente hay una diferencia fundamental. Y la diferencia fundamental es que en nuestro caso, en la historia de Génesis, el personaje colocado en el jardín es un ser humano, es Adán, el padre de toda la humanidad, mientras que en el caso de Ezequiel es un querubín, es decir, es un ser mitológico. ¿Y qué le sucede, volviendo ahora a Ezequiel, qué le sucede a nuestro personaje, a este querubín, allí en el jardín de Dios en Edén? Pues el texto en Ezequiel 28 reza lo siguiente: fuiste perfecto en su conducta desde el día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios. Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están pasmados por ti. Eres un objeto de espanto y has desaparecido para siempre. Es decir que en este texto, en donde se utiliza la imagen de este querub para representar a manera metafórica en esta elegía al rey de Tiro, se lo acusa de ser un personaje que se ha engreído, que originalmente era el sumum de la belleza y de la sabiduría, pero por esa corrupción realmente Dios lo ha castigado, echándolo de ese monte, derribándolo de las alturas hacia las profundidades. Es decir que aquí tenemos nosotros un tema que, por un lado, recuerda en algo lo que sucede en nuestra historia. En nuestra historia, en realidad, en Génesis, capítulo 2, el hombre todavía no ha conseguido la sabiduría en Génesis 2, pero solamente después de comer el fruto prohibido, que es el fruto del conocimiento del bien y el mal, y en el momento que llegó a esa sabiduría o conocimiento, es cuando Dios finalmente decide echar, en el caso de Génesis, a los 2 seres creados, tanto Adán y Eva, del paraíso. Y quiero que presten atención precisamente a este relato, cómo la expulsión
de Adán y Eva es relatado en Génesis 3. Y a vez Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y éste contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Es decir, una vez que cometió Adán el pecado junto con Eva, ahora obviamente están avergonzados por la ejecución de ese pecado. Y entonces Dios ahora, cuando se le aparece, lo interpela a Adán, haciéndole un careo, tratando de entender qué había sucedido. Por supuesto que él sabe lo que sucedió, solamente está esperando que Adán lo confiese. Y entonces, una vez que él inquirió a Adán, luego a Eva y finalmente a la serpiente, decide finalmente que el lugar de Adán y Eva ya no es más el paraíso. Fíjense cómo continúa la historia, relatando sobre ese suceso. Y dijo Yahvé Dios: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la llama de espada vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que lo que nosotros ahora encontramos en Génesis 3, que Dios ahora decide expulsar a Adán y Eva, precisamente porque ellos, por su soberbia, por su ibris, ellos querían acercarse no solamente a Dios, sino incluso parecérsele a Dios. Si en un caso ya habían ellos conseguido la sabiduría, como dice Dios, lo único que faltaba era que ahora consiguieran comer de el fruto de la vida y por lo tanto transformarse en seres inmortales. Y la sabiduría y la inmortalidad eran las dos características que precisamente caracterizaban a los dioses. Y entonces Dios, revelando en este caso claramente una tensión, que él no quiere ningún rival, entonces lo que hace es echar a los hombres del paraíso. Y en este sentido entonces tenemos también una historia que recuerda muchísimo, en este caso, la versión que tenemos en Ezequiel. Pero en Ezequiel lo que tenemos es la historia de un querubín. Y en el caso de Génesis lo que tenemos es la historia de un ser humano. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué hay detrás de estas dos tradiciones literarias? ¿Acaso podríamos decir que Ezequiel conocía la versión de Génesis 2? Y en realidad lo que hace ahora es utilizar algunos de los temas, aplicándolos para su elegía dirigida al rey de Tiro. O lo que, a mi entender y según otros estudiosos, sería la respuesta correcta: Ezequiel 28 en realidad es una tradición literaria independiente de Génesis 2. Y en este caso aludiría a una tradición épica del mundo oriental, una versión de un mito, hablando de un ser, como dijimos, mitológico, el querubín, que vivía en la montaña de Dios, una montaña con piedras preciosas, que según una interpretación podría decirse que eran piedras que colgaban de los árboles que había en el monte de Dios, tradición que nosotros conocemos en otros relatos míticos, o también en otra posible interpretación que eran piedras que conformaban la vestimenta, el ropaje del querubín. Pero como sea el caso, esta historia, en realidad que fue utilizada por Ezequiel para hacer referencia en su elegía a tipo de metáfora al rey de Tiro, puede haber servido como base o inspiración al texto que tenemos en Génesis 2. Y en este sentido, en caso de ser cierta esta posibilidad,
podríamos decir que Génesis 2, desde el punto de vista genético, es una etapa más tardía en la evolución de la historia, pero el propósito, en este caso el Pentateuco, es desmitologizar la antigua versión. Es decir, ahora ya no se trata más de un querub, de un querubín, sino que se trata de un ser humano. Y en este caso, la idea es mostrar que la razón por la cual el hombre, no el querubín, fue expulsado del paraíso fue por la desobediencia. Dios había ordenado no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, y el hombre, sea Adán o sea Eva, ambos comieron del fruto. Y por haber desobedecido, entonces el pecado entró en el mundo. Y desde la perspectiva bíblica, ese mundo perfecto que había sido creado por Dios, ahora se vio manchado por el pecado. Y por eso ya no tienen lugar ellos en el paraíso, sino el lugar de ellos es fuera del paraíso. Y a partir de ese momento, según el texto bíblico, es cuando comienza la historia de los hombres, como nosotros lo conocemos. Y eso será a partir de Génesis 4. Entonces, amigos, de esta manera terminamos este episodio en donde traté de mostrar cómo los textos bíblicos pueden conectarse entre ellos. Y a pesar de que para nosotros, en una lectura ingenua, creemos que el texto de Génesis es más antiguo que el texto de Ezequiel, en realidad, desde el punto de vista de la construcción de la literatura del antiguo Israel, probablemente el texto de Ezequiel 28 refleje un estadio más antiguo de una tradición que existía en Israel y que era o tenía como origen la tradición mitológica del Oriente Antiguo, y que estos materiales sirvieron de inspiración para el autor de Génesis 2 en un estadio más tardío del desarrollo textual del Pentateuco, que a partir de este tema mitológico lo desmitologizó a fin de poder comunicar sus intuiciones religiosas sobre el origen del mal en el mundo. Espero que hayan disfrutado de este encuentro y nos encontraremos en un próximo episodio de Adolfo Responde. Y otra vez les recuerdo que les agradecería muchísimo que comuniquen a sus amigos, a sus colegas, a sus parientes, ¿sí?, sobre este canal, de esta manera para ir y seguir creciendo en el conocimiento y en esta comunidad de estudio. Y además de eso, también les recuerdo que nosotros ya inauguramos la nueva membresía en la cual nosotros desarrollamos temas exclusivos solamente para los miembros de la membresía, y desde comienzos de este año 2026 estamos desarrollando en esa membresía el tema del espacio sagrado y específicamente sobre el Templo de Jerusalén. Muchísimas gracias y los saludo a ustedes de la bendita tierra de Israel. Shalom.